Paz y bien. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes para un nuevo programa y compartir un poco sobre esta experiencia de nuestra vida cristiana, particularmente del punto de vista de la fe. Si recuerdan, estamos en una serie de programas titulados Seguidores del Camino, que es Seguidores de Jesús. Y en el programa anterior comencé a hablarles de un proyecto de libro que yo tengo y que quiero compartirlo con ustedes a través de una serie de programas. El libro lleva como título Agonía de la Fe y les expliqué el sentido que tenía este titular de Agonía de la Fe, y ahora quisiera entrar en otro tema que quizá es más directamente importante para muchos y que puede tener la razón de ser o ser la explicación de por qué esa agonía de la fe. Es el tema mismo de la fe. ¿Qué es la fe? Más de una vez en mi ministerio sacerdotal he escuchado, sobre todo en el confesionario, a personas que se acusan de que creen que están perdiendo la fe, que ya no tienen tanta fe como tenían antes. Y la razón de ese acerto o de esa afirmación es que no la sienten. Como que esa emoción a la que hemos estado acostumbrados desde niños en lo religioso se ha ido perdiendo. Ya no sienten el gusto de ir a misa, el gusto de rezar, el gusto de participar en actos religiosos, y entonces el termómetro de su fe está en el sentimiento. Para mí la respuesta ante esa queja es fácil. Sencillamente, la fe no es un sentimiento. Pero ellos se han acostumbrado a sentir, digo ellos, y quizá serán algunos o muchos de los que me están escuchando, se han acostumbrado a sentir la fe, a sentirse movidos por la fe, a hacer y cumplir prácticas relacionadas con Dios y con la Iglesia. Claro, que decirles que la fe no es un sentimiento no resuelve su problema. Quizá si nos quedamos ahí, se van a quedar más desorientados. Entonces, ¿qué pasa? De a tiro realmente no tengo nada de fe. Sin embargo, es el punto de partida. Saber lo que no es la fe es el punto de partida para saber qué es la fe. Se da a veces también el caso de personas que cuando se confiesan también dicen, pues me acuso de tal cosa. Y si yo les digo, pero es que eso no es pecado, o en las circunstancias en que tú lo hiciste no era pecado, y la persona me responde, es que yo me siento mejor confesándome. ¿Cómo ven? ¿Qué importancia ha tenido el sentimiento? Obviamente que a esas personas yo les digo, señora, señor, para sentirse mejor hay otros medios. El confesionario no es un analgésico, es un sacramento. La confesión es un sacramento, es algo muy sagrado que uno no lo puede usar a su antojo. Bien, pues, de la misma manera, la fe. La fe no es un sentimiento. No la siento, no importa. La siento mucho, está bien, quizá sea un efecto de la fe, pero tenemos que partir de que ante todo la fe es una virtud sobrenatural que nos capacita para creer, una virtud que se nos da como gracia, como regalo en el bautismo, juntamente con la esperanza y la caridad. Si esa fe se ha desarrollado a lo largo de la infancia, de la adolescencia y juventud, se ha podido experimentar que ha habido cambios internos respecto a ella. ¿En qué sentido?
sentido de que la fe del niño y del adolescente es una fe recibida de Dios por medio de la familia y también por medio de la catequesis de la Iglesia en una edad, en un momento concreto de nuestra vida. Pero esa fe recibida se comienza a cuestionar en los años de la adolescencia y de la juventud, normalmente como tantas cosas, o casi todas las cosas, que las cuestionamos desde la adolescencia. El niño vive del sentimiento, del gusto, del antojo, pero ya comienza a pensar, ya comienza a sentir en su mente una serie de porqués, por qué esto, por qué aquello, por qué. Y las mamás, sobre todo, lo saben, como a veces los niños y las niñas les bombardean con sus mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Por diversas razones, muchos de estos niños y niñas no han tenido la oportunidad de dialogar sobre su fe y exponer sus cuestionamientos o recibir una respuesta a esos cuestionamientos. Por ello se dan muchos casos de adolescentes y jóvenes que de un día a otro les dicen a sus padres que no quieren ir a misa, que es un aburrimiento, porque sus amigos no van, etc. Dando a entender que no han entendido prácticamente nada de todo lo que su mamá o la catequista les había dicho, sobre todo al prepararlos para la primera comunión, sobre la misa. Los padres tienen reacciones diferentes. Unas son negativas, otras positivas, pero más negativas que positivas. Entre las negativas está obligarlos a ir a misa o a las celebraciones mientras sean menores de edad. También está el enojarse con ellos y tratar de chantajearlos, de hacer tratos, incluso de castigarlos cada vez que no vayan o que digan que no quieren ir. Entre las reacciones positivas están el sentarse a platicar con ellos y tratar de ayudarles a entender el sentido espiritual o religioso que tiene la misa para la familia. Darles algún libro o folleto que les explique el sentido de la misa. Buscar el consejo de alguien que les pueda ayudar a enfrentar y solucionar esa crisis. A la base de este problema está que esa fe recibida no se ha incorporado al conjunto de valores que pueden motivar al adolescente o al joven en su vida cada vez más suya, de más autonomía frente a su conciencia y frente a los criterios o formas de conducta que observa en sus compañeros y amigos. Creo que un factor influyente en la noción de fe de parte de la mayoría de los católicos es la idea de que la fe es una virtud para aceptar lo que no podemos ver. Yo recuerdo de niño nuestro catecismo. ¿Qué es la fe? Creer lo que no vimos, así textualmente. Ha sido una idea generalizada, una virtud para aceptar lo que no podemos ver o entender, para ser creyentes porque sí, porque Dios lo ha dicho, porque hay que creer todo lo que manda o enseña la Madre Iglesia de parte de Dios. Esta noción de la fe ha ido perdiendo sentido, diré afortunadamente o desafortunadamente, según como lo queramos mirar, ha ido perdiendo sentido, pues se ha visto como un recurso de la ignorancia o de la incapacidad para explicar los misterios divinos.
Y si se ha visto así, pues esta noción de fe por gracia ha ido perdiendo sentido, porque el fanatismo religioso es fruto de la ignorancia. Y no hay peor cosa dentro de una experiencia religiosa que el fanatismo. ¿Cuántas barbaridades se han cometido de parte de distintos grupos religiosos, religiones, echando mano del fanatismo? Quienes no han tenido la oportunidad de una experiencia de la acción y de la presencia de Dios en su vida, o no se han dado cuenta, no la han identificado, esa experiencia y esa presencia, se han dado cuenta de que esa noción de fe venía como a menospreciar su capacidad de conocimiento. Si como no puedes entender, cree. De hecho, el fanatismo religioso ha originado el fatalismo ante problemas de la vida. Es decir, ni modo, así lo dispone Dios, aguanta. O el devocionismo a los santos, que trata de encontrar remedios a esos males o a esos problemas. La fe se ha convertido para estas personas en el recurso para conseguir de Dios, a través de sus múltiples santos y santas, el remedio a nuestras necesidades, de las que pareciera que la providencia de Dios no se da cuenta o no se cuida. Bueno, pues todo esto pueden resultar cosas un poco, caricaturas de la fe, pero desafortunadamente son experiencias de los creyentes con las cuales uno llega, o mucha gente llega, a hacer un camino en un callejón sin salida, donde parece que ya la fe no te sirve ni para nada. Iba a decir ni para trepar la pared en el callejón sin salida, pero no te sirve para la vida. Todos estos elementos que han constituido la fe del cristiano han ido perdiendo terreno y han dejado a muchos colgando en el vacío de sus interrogantes y sus dudas. De ahí que podamos hablar de esa agonía, de esa lucha entre querer creer y no poder, entre los factores y valores religiosos tradicionales y las corrientes seculares de las últimas décadas. Tanto así que se han escuchado frases como, incluso entre gente piadosa, gente muy religiosa, frases como nos han cambiado la religión, ya no sabe uno qué creer, antes todo era pecado, ahora ya nada es pecado. O otra gente un poco más negativa que ven la religión como un negocio. Junto a ello, muchos de los jóvenes que han pasado por las universidades en estas mismas décadas han tenido que librar duras batallas en las aulas, en las que muchos han sucumbido, en las que se ha combatido y negado la existencia de Dios y se ha defendido la muerte de Dios, ridiculizando la religión y a los creyentes. La fe como virtud y capacidad para creer, como gracia de Dios para entrar en comunión con Él, se va haciendo con el tiempo una experiencia que se arraiga en la vida. Repito, creo que es muy importante darnos cuenta de que esa virtud de la fe, que nos da la capacidad para creer, poco a poco se va haciendo una experiencia de la que casi no nos damos cuenta, que se arraiga en nuestra vida, que echa raíces en nuestra vida.
Y esa fe se convierte, y esto es importante, en una forma de conocer. Porque ante el reto de percibir y conocer la realidad, tenemos primeramente los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, sobre todo los ojos, los oídos. Luego tenemos la razón, la inteligencia, que nos da la oportunidad de entender, y es lo que más nos satisface quizá. Pero tenemos también la facultad de la fe, que nos capacita para penetrar los misterios divinos y asumirlos en nuestra propia vida. Conocer un misterio es asumirlo. Asumir un misterio es conocerlo. Por ello la fe no suplanta la razón, sino que la fortalece o le da una fuerza, le da un apoyo, la guía para entrar en el mundo de lo espiritual, de lo divino. El Papa Juan Pablo II, de hecho, escribió una encíclica con ese título de Fe y Razón, que me parece que pocos cristianos la leyeron y que a muchos intelectuales que se declaran agnósticos o ateos les haría bien leerla. La carta a los Hebreos dedica 3 capítulos al tema de la fe y comienza diciendo esto, fíjense qué palabras. La fe es la prueba de las realidades que no se ven y es garantía de lo que esperamos. La fe es la prueba de las realidades que no se ven con los sentidos. Pero la fe las hace palpables, sensibles. Y esa fe es una garantía de que lo que esperamos se va a dar, se va a realizar. Muy lejos está esta idea de una fe que nos mete en un mundo en el que nos arriesgamos a caminar en la oscuridad de un callejón que quién sabe si tenga salida. La fe es una prueba que da seguridad. No es una aventura loca, no es una aventura en la oscuridad. Es una prueba que da seguridad. Es como ese paracaídas que lo llevas cerrado. Si vas a saltar en paracaídas, o estás ante un peligro y por si acaso llevas el paracaídas en un vuelo, lo llevas cerrado. Cuando saltes del avión, a cierta altura, vas a apretar el botón y se va a abrir. Así, diríamos, aunque la fe no sea un salvavidas, pero lo podemos ver algo de esta forma. Te da seguridad en lo que tú crees. ¿Por qué? Porque esa fe se encarna en tu vida. En esos capítulos 11, 12 y 13 de la carta a los Hebreos también se habla de los grandes personajes bíblicos que por la fe vivieron una vida agradable y heroica, agradable a Dios y heroica en medio de muchas pruebas. Así era la fe de Abraham cuando Dios le dijo que fuera al monte y le sacrificara a su hijo Isaac. Fíjense, Abraham había hecho un camino de fe durante muchos años y había visto que Dios había cumplido la promesa de darle un hijo con su esposa Sara, cuando ambos eran ya ancianos. Precisamente ese capítulo dice, por la fe Sara, aun pasada la edad, recibió vigor para concebir
porque pensó que era fiel el que lo prometía. Por ello Abraham obedece y se pone en camino, sin saber a dónde iba, pero sabiendo que Dios tenía sus modos, sus caminos. Caminos que, como dice Isaías, están tan lejos de los nuestros como el cielo de la tierra. Por eso la fe nos mete en ese mundo del misterio y nos hace caminar en las nubes sin sentir que nos hundimos. Bueno, pues en el caso de Abraham, cuando ya estaba a punto de descargar el golpe mortal sobre su hijo adolescente, Dios le detiene diciendo: Abraham, espera. Ahora ya sé que confías en Dios. Ahora. Una vez que lo ha arriesgado todo, lo que más amaba, por él, Dios ya ha visto que confiaba en él. Y a cambio del sacrificio de su hijo, le muestra un borrego, que será el sacrificio que suplirá a su hijo Isaac, para nosotros símbolo de Jesucristo, que suple nuestro sacrificio. Si le preguntáramos a Abraham qué es la fe, yo creo que nos diría lo siguiente: es el camino de muchos años que he hecho de la mano de Dios, a través del cual he aprendido a fiarme de Él, porque he experimentado que es fiel a sus promesas y que es la fuente de la vida, que da cumplimiento a todo lo que nos promete. El camino de muchos años de la mano de Dios, aprendiendo a fiarnos de Él y a dejar que Él haga las cosas a su manera. Qué misterioso el camino del creyente, de este creyente Abraham. Para concluir, recordemos que la lucha de la fe ya fue anunciada por Jesús de diversas formas y en distintas ocasiones. Y una de ellas es a través de la parábola de la semilla. La semilla sembrada en el campo que al poco tiempo aparece infectada de cizaña. Los criados querían arrancarla en cuanto la vieron crecer, pero el dueño dijo que la dejara hasta el tiempo de la siega. Así también la fe debe enfrentarse a la lucha de los elementos hostiles y madurar entre ellos, pues esa lucha y ese testimonio la fortalecerán. Sin embargo, esta parábola nos sugiere que esta lucha de la fe no es una lucha en términos de vencer o convencer, ni de eliminar al adversario lo antes posible. Más bien nos sugiere una convivencia con esos elementos hostiles, y ahí se va dando el fortalecimiento. No se libra esa lucha en los dominios de la apologética para demostrar que el oponente está equivocado, sino que se desarrolla en un campo interior en el que todo tiene derecho a darse. Es decir, nuestra vida es ese campo en el que se pueden dar sentimientos tan diversos, ideas tan diversas, experiencias tan diferentes, y siempre va a prevalecer la fe. Confiados en Dios, dejando que la vida siga su curso, vamos a poder elevar a Dios un cántico de acción de gracias siempre, porque Él va a mostrar, como se lo mostró a Abraham, que Él provee, que Él está al tanto, que Él no nos deja, no nos dejará sucumbir. Bien, pues espero que esto les ayude un poco para entender esta experiencia de la fe, esta virtud sobrenatural de la fe, fundamental, un regalo que hemos recibido de Dios y que va a ir creciendo día con día en nuestra vida humana, en nuestra vida cristiana. Paz y bien.